Ser podcast. Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás. ¿Y quién es el que está en medio? Va, no es nadie. When I'm with you I feel so small, right in my shell I wanna crawl. Wonder why I had to fall for you, oh you dog. Why do you make my life so tough? It seems I can't love you half enough. You're so heavenly, much too much for me. I wish that I were twins, you red big baby kins, so I could love you twice as much as I do. Episodio 2. El sexo. A mí lo que más me asombra es la importancia de las preguntas sencillas, ¿no? Es decir, cuando alguien se pregunta ¿por qué las cosas se caen? ¿Por qué tira una cosa al aire y se cae? Es una pregunta sencilla, ¿no? Pero el que se hace extrañándose de verdad acaba descubriendo o inventando la ley de la gravedad, ¿no? O ¿por qué las cosas se vuelcan, ¿no? O sea, ¿por qué esta botella de agua yo la voy empujando y no se vuelca y llega a un punto en que se vuelca? En la Torre de Pisa, si se siguen creando, llegaría a un punto en que se vuelca. Y eso nos lleva a especular sobre el centro de gravedad. Y eso es fantástico. El centro de gravedad en el cuerpo humano está más o menos a la altura del ombligo y es el sitio donde se concentran todas las fuerzas, ¿no? Y si lanzáramos una vertical desde en una persona que está de pie con las piernas un poco separadas, desde el ombligo hasta el suelo, veríamos que la vertical va a caer justo en el centro de los pies, es decir, en lo que sería el pedestal. Hay un pedestal imaginario, ¿no? Si nos volcamos mucho, nos caemos. Bueno, estas son preguntas sencillas, pero que nos llevan a especulaciones increíbles, porque lo del centro de gravedad es que es brutal. ¿Dónde está el centro de gravedad, por ejemplo, en una pelota, en un balón de fútbol? Y no está en ningún sitio material, ¿no? Bueno, esto a mí me ha fascinado de la relación que he ido teniendo con Arzuaga en estos años. Las preguntas sencillas, no tener vergüenza de hacer preguntas sencillas. ¿Por qué se caen las cosas? ¿Por qué se vuelcan? Eso nos llevó a hablar de la bipedestación, que es algo fantástico. ¿Cómo es posible que dos cosas tan menudas como los pies sostengan este edificio rematado con la cabeza que pesa un huevo, ¿no? Y ahí descubrimos, en una frase yo creo que genial de Arzuaga, que andar es caerse todo el tiempo, es andar cayéndose todo el tiempo y todo el tiempo corrigiéndose. Y bueno, en este ámbito de las preguntas sencillas, yo me pregunto, veo que el mundo podría ser un cuadro del Bosco, de lo caótico que es. Pero dentro de ese caos resulta que cada animal sabe con quién tiene que follar. Es decir, que a un gorila no se le ocurre irse a follar con un caballo, ¿no? Es decir, a mí esto me parece misteriosísimo. Es decir, cómo cada animal sabe con quién tiene que hacerlo. Pero es un misterio dentro de la variedad enorme. Quizá el único que no sabe de todo es el hombre, porque el hombre es capaz de hacérselo con una cabra. Pero en fin, si quitamos el ser humano, porque además tú me contaste una historia respecto al petirrojo, creo, que era muy curiosa, que no recuerdo ahora mismo. No, que se puede, tú puedes, eso es una especialidad, ¿no? Establecer el patrón de reconocimiento de especie, o sea que cada especie reconoce a los miembros de su especie. Y ahí es donde busca su pareja.
en su especie. Eso es un producto de la evolución y de la selección natural, porque aquel individuo que no supiera reconocer a un miembro de su especie para reproducirse con él, y del sexo contrario, de su especie y del sexo contrario, ese individuo no se reproduciría. De manera que ahí ha intervenido la selección natural, fijando esos patrones de conocimiento de imagen, porque imaginemos que hay un petirrojo que no sabe reconocer a una hembra de su especie, supongamos, ¿no? Y entonces pues intenta aparearse con, si es macho, con hembras, si es hembra con machos de otras especies. Bueno, pues no tendrá descendencia. Por lo tanto, esos genes que no saben reconocer a los miembros de esa especie no se transmiten y desaparecen. O sea que la selección natural elimina a todos aquellos que no conocen a su especie. Hay una programación, que es lo que nos gustaría saber a los biólogos. Cada especie tiene una programación que estará basada en una serie de rasgos, no en la total. Es una abstracción. Todos tenemos una idea abstracta de nuestra especie. Y esa idea abstracta está basada en olores. Hay especies que se basan en el olor para reconocer a su compañero sexual, y hay especies que son más visuales, entonces se basan en la imagen. Y entonces con eso se puede experimentar con un animal en un laboratorio, porque tú puedes conseguir que se aparee, o sea, puedes ir eliminando lo accesorio para quedarte en lo esencial. O sea que al final, para un petirrojo, otro petirrojo es una mancha roja. Hasta ese punto. Bueno, claro, y con los peces se ha hecho mucha investigación para ver que también para temas de agresión, de territorialidad, en fin, ¿qué es lo que desencadena la agresión de un petirrojo? Pues una bola roja, que es el suficiente, ese es el estímulo. Pero también pasa con la sexualidad, y también pasa con nuestra especie. Es decir, que lo que produce la pulsión sexual son unos rasgos, una serie de rasgos. Lo que nos hace atractivo del otro sexo, pues al final son cosas muy concretas que son rasgos propios de ese sexo y de esa especie, y nosotros somos que es lo que desencadena, pero lo utiliza la publicidad. Es que en eso consiste la publicidad. La publicidad consiste, de una forma intuitiva, no científica, en averiguar cuáles son los desencadenadores y exagerarlos. De manera que muchas veces se hipersexualiza y demás en los anuncios, porque de una forma, digamos, no científica, pero no solo para el sexo, sino para cualquier otra cosa, también sucede, por ejemplo, con la alimentación. Se identifica que es aquello que provoca las ganas de comer, y se exagera, sea azúcar, sea grasa, sea lo que queramos. Es decir, que la complejidad se puede reducir a unos pocos estímulos, y esos estímulos se pueden potenciar. Entonces, todas las especies están programadas para reaccionar frente a esos estímulos. Entonces, eso es lo que hace que las especies reconozcan a los miembros de su propia especie a la hora de reproducirse, y eso se aplica también a la nuestra. Pero no solamente eso, también se sabe si es fértil o no es fértil. Por poner un ejemplo, los chimpancés, las hembras de los chimpancés solamente son sexualmente activas es decir, copulan y eso pasa con todas las especies que tienen celo estacional. Los ciervos, tú y yo hemos ido a ver, en la berrea solo se reproducen durante un breve periodo de tiempo. Pero entonces, si somos la única especie que desvincula el sexo de la reproducción, ¿qué dice eso de nosotros? Bueno, no, la desvincula desde que se inventó la píldora. Porque hasta que se inventó la píldora y otros métodos anticonceptivos, el sexo y la reproducción estaban estrechamente unidos. Se intentaban desvincular, bueno, en fin, había otros métodos. La mente, pero obviamente había más niños entonces. Estaba el preservativo, pero la píldora realmente sí es un invento. Bueno, eso sí que es un cambio histórico, porque permite, bueno, quiero decir, la píldora, el DIU, otras técnicas, los preservativos y demás, han hecho que descienda mucho la natalidad. Es decir, entre nosotros sí que, en la especie humana, sí que hay una separación entre el sexo y la crianza o la reproducción, o tener hijos.
Concepto que no han entendido algunas religiones, o bueno, pues por lo menos algunas jerarquías religiosas, porque tiene un argumentan que lo natural en nuestra especie es que el sexo y la reproducción estén unidos, y que sería antinatural la reproducción, el sexo sin reproducción, impidiendo la reproducción. Lo cual directamente no es cierto, porque en nuestra especie el sexo también tiene otra función, que, digamos, amorosa, que es independiente de la producción de hijos, ¿no? Sí, pero mis padres decían, esto por el mandato de la Iglesia, ¿no? Hijos, los que Dios te traiga. Eso quería decir que tú no... Bueno, eso ocurría antes del uso de métodos anticonceptivos. Se tenían muchos hijos, había mucha mortalidad infantil, eso es lo que decía el economista Malthus. Se tenían muchos hijos y por tanto pues muchos se morían porque no había recursos para todos y demás. Entonces siempre ha habido en las culturas humanas siempre ha habido formas de reducir el número de hijos, como por ejemplo retrasar la edad del matrimonio, que es una técnica que se ha utilizado en muchas culturas, el infanticidio desgraciadamente en otras y demás, pero claro, no había manera de separar el sexo de la reproducción en nuestra especie. Sin embargo, esto es bastante singular, porque como ya digo, quiero decir, nuestra especie tiene sexo todo el año, mientras que eso no sucede en la mayor parte de las demás especies, que tienen sexo estacional. Bueno, en aquellas regiones del planeta donde el clima es estacional, pues obviamente la época de reproducción, en el caso, por ejemplo, de los ciervos, la época del parto, de los partos, es la época donde hay más abundancia de recursos, la primavera, resumidas cuentas, y para que en primavera nazcan las crías, pues el sexo tiene que producirse. ¿Dónde íbamos con esto? No, a mí me lleva a hacerte una pregunta, Juanjo, y es que te sugieren a ti las palabras sexo estacional. Pues es un síntoma bonito, que suena bien. De entrada hay suena investigaciones, bien. Acerca de si nosotros tenemos más sexo en unas épocas del año que otras. Pero no en unas y sí en otras. Esto no lo hace ningún ser humano. No. Bueno, incluso esto último seguramente tiene que ver con que tenemos una época en la que tenemos una vida menos ajetreada y estresada. Vacaciones, agosto. O unos días de las humanas. Yo, sin embargo, fíjate, más que en sexo, lo tengo asociado, o sea, si me preguntaras, ¿lo tienes más asociado a estaciones que a estados de ánimo? Yo diría, a estados de ánimo. Bueno, claro. O sea, yo, por ejemplo, a mí la tristeza siempre me ha llevado al sexo. La alegría también, pero en la tristeza todavía había algo consolador en el sexo, ¿no? Es decir, el sexo, claro, el sexo humano es que es de una complejidad brutal. Es muy interesante. Porque ahí se mezclan ahí está lo puramente biológico, pero ahí se mezclan afectos, se mezclan, en fin, fantasías, imágenes remotas. Que decir, el sexo humano yo creo que es de una complejidad inabarcable. Pero yo, el sexo, en mi caso, lo asimilo más a un estado de ánimo. Preguntarle a un adolescente que empieza a masturbarse, por ejemplo, ¿no? Que está descubriendo el sexo, ¿no? ¿A qué lo asocia él? Sería interesante, ¿no? A preguntarle a un adolescente, ¿a qué lo asocias tú cuando un adolescente que acaba de descubrir el sexo? ¿Ves a esas de allí? La morena nunca ha tenido una relación lésbica, le tiene miedo a la vagina de su novia. Y aquella cree que si se masturba mucho se le caerá el clítoris. Se odia a sí misma, pero no puede parar de hacerlo. ¿Y esos dos? Él le está pegando las ladillas a todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Los alumnos del Insti te necesitan. Y nosotros su dinero. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man.
21. ¿Qué es la masturbación para un paleontólogo? Pues es la falta de la masturbación, es la falta de pareja, ¿no? Porque todo el mundo preferiría reproducirse con una persona. Pregúntaselo a Woody Allen, no tienes que conocer gente. Quitando a Woody Allen, bueno, pues normalmente los adolescentes lo que buscan es una pareja. Si no la encuentran, recurren a la masturbación o recurrimos o utiliza el tiempo que quieras. Pero vamos, que la masturbación es un sucedáneo es un sucedáneo del sexo. Que es yo creo que son sexos distintos, fíjate. Yo bueno, ya, pero no creo que sea un sucedáneo, no creo que sea tanto un sucedáneo del sexo, yo creo que son formas distintas de relacionarse. Considerándolas una especie biológica como las demás, pues lo que se busca es la pulsión sexual, lo que te lleva es a la cópula, y si no es posible, pues entonces pues buscas otra vía. Pero no somos una especie biológica como las demás. Bueno, bastante. Pero las demás no tienen sex shop. Como las demás. Las demás no tienen sex shop. La señora gorila no tiene un sex shop para ir a buscar instrumentos con los que excitarse. Bueno, bien, claro. Tengo nuestras peculiaridades, pero yo, en fin, esto depende de cómo veas el vaso, pero en términos generales somos bastante normalitos. Pero es que yo creo que en el sexo, en los aspectos no biológicos, en el ser humano, son más importantes que los biológicos. No sé cómo medirlo, pero en relación con lo que me has preguntado antes acerca de la masturbación en los adolescentes, pues claramente pues yo creo que hay muchas culturas, incluyendo la nuestra, en la que pues, el acceso al sexo se produce a final de la adolescencia, bueno, pues en cuanto es posible y se da y se forman parejas y demás, pues se acceden a la cópula. Y ya está. ¿Existe otro ejemplo de masturbación o de práctica de masturbación? Sí, en situaciones artificiales, entre los animales, todo. En biología, la biología, las leyes no son como las de la física. Es decir, no son deterministas, son probabilísticas, hay frecuencias, ¿no? Y todo cabe, aunque sea en ocasiones raras y demás. Pero sí, hay ejemplos de masturbación también en la naturaleza, pero básicamente lo que es cópula, reproducción y demás. Eso es lo mayoritario. Y en situaciones en las que no hay... el abanico de la sexualidad animal es muy variado, sobre todo si introducimos a las aves, a los mamíferos, hay tríos, hay toda clase de situaciones, ¿no? Pero la normalidad pues tiene que ver con la reproducción, porque el sexo es lo que permite la reproducción, y la reproducción es lo que permite la continuidad de los genes, al final. Escuchan las hembras recatadas la llamada de los machos ardientes. Estos han tomado posesión de sus parcelas nupciales. Generalmente pequeños claros bien protegidos por el matorral. Mediante un elaboradísimo pavoneo, los machos del urogallo tratan de llamar la atención de las hembras. Tratan de estimular su ardor sexual. Tú has pronunciado por primera vez, Juanjo, la palabra Dios vinculada a la masturbación, genera sentimiento de culpabilidad. Esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Tú decías, incluso tus padres te decían, hijos los que Dios te traiga, sí. En el colegio de curas, que no haya ido uno, la masturbación es Dios te está mirando. ¿El sentimiento de culpabilidad existe más allá del ser humano? No, seguramente no. Esa es una gran pregunta, ¿eh? Es decir, si nosotros, los seres humanos, somos los únicos, se lo hacía Darwin y ya se preguntaba todo, por supuesto, ¿no? Y la vergüenza, por ejemplo, asociada con la culpabilidad. Somos la única especie que se pone roja. Nos ponemos roja, no podemos evitarlo.
Cuando pensamos que hemos hecho algo incorrecto, Pero mi perro cuando hacía alguna trastada se sentía culpable. Tenía miedo de las consecuencias. ¿Por qué sabía? De la trastada. Sabía, claro, porque tienen mente los perros y asocian y anticipan y demás. Pero yo creo que sentimiento de culpabilidad... Desde el punto de vista moral, no. Claro. Es difícil. No, porque la moral es un invento de la cultura, ¿no? Es un producto cultural. O sea, sí que es verdad que hay instintos muy arraigados que se parecen y quizá precedan a nuestros códigos morales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del sentido de la justicia. El sentido de la justicia lo tienen todos los animales. O sea, no toleran la injusticia. Se han hecho muchos experimentos en el laboratorio. Cuando tú le das tienes dos animales de la misma especie en jaulas diferentes, entonces a uno le das una cosa que le gusta, pero no demasiado, y si está tranquilo, mientras el de al lado reciba lo mismo, pero cuando se beneficia a uno respecto del otro, no sé, eso es intolerable. Es curioso que la desigualdad afecte más. Yo estoy convencido de que la injusticia es un instinto. O sea, el sentido de la justicia es un instinto. Es decir, es biológico. No podemos preferimos nada para todos que la mitad de lo que le dan a otro. Luego podemos racionalizarlo, llegar a la conclusión de que es mejor la mitad que nada, ¿no? Pero y todo lo hemos sentido. Pero eso está desarrollado, dices, en la naturaleza, no en la especie humana. En la especie humana, o sea, todos preferimos nada para todos que para mí la mitad y para mí el doble. ¿No? En la realidad es que hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Bueno, claro, a ver, pero no tiene por qué gustarnos, ¿no? Bueno, si no nos gustara... Estoy hablando de que nos gusta. Si no nos gustara, lo habríamos modificado. Sí, estamos en ello. Estamos en ello. Pero, claro, ¿no? Pero nadie le gusta, nadie lo admite como una bendición, ¿no? Nadie lo considera... o sea, la injusticia... Bueno, pero porque está la doble moral esa. Claro. Incluso hasta eso se intenta racionalizar y se dice, poner la meritocracia. El que trabaja y se esfuerza más recibe un premio, se ve recompensado por su esfuerzo y obtiene una recompensa mayor. Creo que incluso hasta eso. Hay una parábola del Evangelio que no entiende nadie. Que no entiende absolutamente nadie, que tiene que ver con lo que estoy explicando ahora del sentido innato de la justicia. No entiende nadie hasta el punto de que los curas, cuando explican en la homilía ese pasaje, se las ven y se las desean, que es el de la viña. Hay varias parábolas de la viña. Pero hay una parábola en la que el dueño de una viña, pues por la mañana va a la plaza del pueblo donde están los trabajadores para ser contratados y contrata a una serie de trabajadores y empiezan a trabajar cuando comienza el día, y luego por la tarde, como ve que necesita más mano de obra, pues vuelve a la plaza y contrata a otros, y cuando termina el día, pues al final pues les va pagando a todos y les va dando un denario a todos ellos. Entonces los que van todo el día trabajando se dirigen al dueño de la finca y le dicen, oye, que vemos que nos das a todos un denario, tanto a nosotros que llevamos todo el día trabajando como al que ha llegado al final del día. Y entonces el dueño de la finca le dice, yo contigo en cuanto me ajuste, en un denario, toma un denario. No tienes que decir a mí lo que tengo que pagar a los demás, ¿no? Eso es mi problema, es cosa mía. Bien, entonces, esa parábola no hay quien la entienda, literalmente, porque a todos nos parece una injusticia. O sea, racionalmente, el razonamiento es perfecto. Yo a ti que te prometí un denario, toma un denario. Y vete, tan contento. Pero no, o sea, no lo puedes asumir, no lo puedes aceptar. Claro, pero no asumimos... Pero porque hay algo dentro de ti que se revela. Pero en la práctica del mundo es así. Ya, pero bueno, luego hablamos del mundo. Yo hablo de las pulsiones biológicas. O sea, quiere decir que pero las pulsiones deberían tener un efecto en la realidad, ¿no? Bueno, en la vida real. No sé nadie que acepte la injusticia de buena gana. Bueno, pero porque nosotros somos una especie que se me da muy bien a doble moral, que no se me da, que no existe. Vale, claro, decimos esto no es bueno, pero lo practicamos.
Bueno, O sea, y luego la justicia depende de qué tipo de justicia. La justicia fiscal, por ejemplo. No creo que los que más tienen estén de acuerdo en pagar más que los que menos tienen. Los que más tenemos también, los que estamos aquí en esta mesa sentados, comparados con otros. O sea, que lo que decimos nosotros de los que son más ricos que nosotros, lo dirán los que son más pobres que nosotros de nosotros. Claro, pero entonces lo que es justo es diferente. No, pero que digo, eso si queréis, entramos a la sociología. Mi tesis era que hay un instinto de justicia en el ser humano. Luego vemos como la sociedad, y hasta si me apuras me pongo paleontólogo y digo que en las sociedades primitivas, en las que no hay bienes, desde el paleolítico, en las que no hay riqueza, nada se puede acumular, pues entonces ni siquiera existe esta No, pero ahí hay cuestión. una cosa muy interesante en eso que dices, porque también nosotros somos la única especie que desea cosas que no me convienen. Por ejemplo, quiero decir, esto es raro que un animal, por ejemplo, tome una comida que le siente mal. Nosotros comemos comidas que nos sientan... No, pero nos apetece mucho. Que nos apetecen cosas que nos sientan mal. Nos apetecen porque... Nos enamoramos de quien nos conviene con frecuencia. Es decir, que somos... Que, es otra historia. Por decir cosas... No, pero que hay una contradicción que quizás no se da. Yo veo que mi gato... se asoma a la terraza, pero no va más allá de caerse. Y los sapiens se caen todo el rato. Normalmente no se caen. Si no, es poner la barandilla bien alta, se caen en las piscinas, se caen de los balcones. Hay accidentes. Pero no, lo que quiero decir yo es que en la prehistoria o en las sociedades que tienen de caza y recolección no existe el bien, pero sí el sentido de la justicia. Es decir, como pasa con los chimpancés y con la rata de laboratorio. Es decir, que si un cazador mata a una presa, y luego hay que repartirla. Y a nadie le gusta que le toque menos. Quiere decir que incluso no habiendo propiedad, no habiendo bien, porque el bien, algo que se puede acumular, incluso transmitir, eso es muy posterior. Eso es el neolítico. Claro, cuando ya tienes algo que puedes almacenar. Entonces tú puedes tener vacas, puedes tener ninguna vaca o 1000 vacas, es decir, puedes tener una riqueza y puedes tener el grano desde el momento en el que se puede conservar y eso es lo que hace que la agricultura prospere, porque tú puedes conservar el alimento para el invierno, por ejemplo, para consumirlo, pues entonces claro, uno puede acumular más que otro y aparece una injusticia. Ahí es donde... Yo creo que tú estás de acuerdo con eso y estáis de acuerdo con eso la mayoría de los antropólogos, ¿no? Que dice Harari, ¿no? Que es muy anterior a Harari eso. Que todo, bueno, pero Harari, bueno, yo he ido a Harari con mucha claridad, ¿no? Que todo se jode en el neolítico, porque es cuando aparece en excedente. Y entonces ahí empieza el miedo a que me arrebaten lo que yo considero que es mío. En fin, aparece las clases. Una forma de capitalismo todavía muy rudimentaria, si quieres, pero ya... No, y no solamente eso. Tú, igual que puedes tener muchas vacas, puedes tener muchas mujeres, o puedes tener esclavos. O sea, quiere decir que eso cambia por completo el panorama. Oye, pero estamos hablando, ya hablaremos de dinero más adelante, estamos hablando de sexo al principio, sí, y de la idea de Dios. Habéis viajado mucho juntos con los libros. ¿Cuántas veces ha surgido entre un científico y un ateo una conversación sobre Dios? Pues mira, ha surgido precisamente no hace mucho, porque tenemos el proyecto de hablar de Dios. Y además no te voy a contar cómo, porque es de un modo un poco espectacular. Bueno, hablamos de Dios cuando fuimos a ver... hablamos de Dios, es verdad. En Ulaca, en Ulaca. No, y hablamos de una cosa muy interesante, que es cuando aparece en Dios Meticón. Sí, el Dios moral. En Dios moral. Es decir, porque los dioses de la antigüedad clásica eran como nosotros, tenían nuestras mismas pasiones, nuestros mismos defectos, nuestras mismas creencias. Y sin embargo, Arzuaga mantiene que cuando aparece un cierto grado de complejidad en una sociedad, es decir, cuando aparece correos, yo qué sé, ¿no? Cualquier parámetro. O cuartel de la Guardia Civil. Calzadas, escritura. Ahí aparece el Dios Meticón, que es el Dios
que te dice, tú no te puedes acostar con tu hermana, no te puedes acostar con tu cuñada, no puedes... Es un Dios que se mete en tu vida privada, que te está observando. Que te está es muy observando. curioso, pero la gente religiosa, en determinadas religiones, tiene el convencimiento de que Dios les está mirando. Es que a mí en el colegio me decían que Dios está... Y recuerdo... Como si no tuviera nada mejor que hacer. Recuerdo un compañero, bueno, esto se practicaba bastante, pero recuerdo un compañero, ¿no? Que era relativamente frecuente que abriera su pupitre para quitar la merienda al de al lado, ¿no? Y entonces recuerdo un compañero, una vez yo es que abrí un día un pupitre para robar una merienda a un compañero y me encontré, porque pasaba menos hambre, y me encontré con un cartel que decía, Dios te mira. Inmediatamente me cerré. Dios te mira para que no le... Claro. Claro. Está muy bien. Hombre, era antirrobo. Era un antirrobo. Dios te mira. Y claro, inmediatamente... ¿Tú crees que funcionaría eso en las propiedades? No, en la actualidad. En mi función... No, en las fincas y eso. Puedo poner un cartel. Dios te está mirando. Dios te está mirando. Si robas aquí vas al infierno. En un sistema tan cerrado como el que yo vivía... No, pero digo ahora, en la segunda residencia. Ahora no, porque nadie cree en Dios. No, pero ponerle al ladrón, Dios te mira. Ya, pero es que nadie cree en Dios, pero entonces creíamos... No funcionaría. Creíamos en Dios y las ejercicios. No, pero la idea, dentro de pero la idea religiosa, el pensamiento ese de que Dios está preocupado, o sea, te está observando en este momento, no deja de ser una idea curiosa, ¿no? En la historia de las religiones, por ejemplo, en la religión judía, que es la que viene el cristianismo, hay una primera fase en la que claramente lo que Dios espera de los hombres es que se porten bien con Él, no lo que hagan entre ellos. O sea, que le sirvan, que le respeten, que solo le tengan a Él, que no sacrifiquen a otros dioses. Es decir, se trata de una relación entre Dios y su pueblo, en la que Dios espera de su pueblo que tenga un comportamiento adecuado hacia Él. Y Él a cambio les ofrece protección. Es una cosa, un sistema un poco mafioso, ¿no? Tú me sirves a mí y yo te protejo porque este es un mundo muy difícil en el que muchos pueblos con muchos dioses por ahí, no soy el único, y es muy peligroso. Pero yo te protegeré si tú te comportas como debes y me ofreces sacrificios y demás. Y luego ya empieza el Dios que se llama prosocial técnicamente, que se preocupa por el orden establecido. Claro, pero pero ya termino. Eso de que Dios te ve, ahora ha sido sustituido por el algoritmo TV. Cuidado. Por el algoritmo TV. Claro. Ahora el algoritmo lo sabe. Bueno, claro. no. El día pasado vi una comisaria de policía de Internet, una policía que era responsable de no sé qué de Internet, y estaba explicando, los delitos de Internet. Estaba la señora, una chica joven, y decía todo, así se ponía muy seria, decía, todo lo que haces en Internet se sabe. Dios mío. Lo más parecido a Dios. O sea, todas las páginas, es todo. Todo deja rastro. Entonces, es una vuelta a lo del Dios te mira. Sí, evidentemente, claro. Eso de Internet es así. Claro, yo lo digo con frecuencia. Pero no de Internet, porque ahora pasas por ahí y hay una cámara. Esto te iba a decir que cualquier cosa que ocurra en la calle está grabada. O sea, que es lo de Dios te ve, la vuelta. Y yo digo con frecuencia que cuando alguien se muere, en lugar de hacer una autopsia a él, o antes que a él, hay que hacerse a su ordenador, porque ahí está todo. El móvil, cuando te cogen el móvil... Ahí está todo. Ahí está toda tu cabeza. El móvil es una sucursal de la cabeza. De manera que si alguien quiere leer tus pensamientos, lo único que tiene que hacer es leer tu ordenador, ¿no? Pero a propósito del Dios prosocial, claro, que es un Dios, esto planteaba una cuestión, estoy recordando, que es muy interesante. Pero espera un momento, pero que también el sistema es prosocial, porque también te dice que todo esto lo hacen para mantener el orden de la sociedad. Claro, a esto iba, que ese Dios prosocial es un Dios que está prosocial a favor de un tipo de sociedad, de orden, es decir, establecido. De orden establecido. Pues como ahora. Bueno, sí, vale. O sea, es un Dios prosocial, pero que está de acuerdo a orden establecido, a ese orden, no a un orden alternativo. No, claro, es el Dios de los aztecas para la sociedad azteca. Exacto. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ya vivimos en Occidente en sociedades laicas, en fin, esto de Dios ya no se lo cree nadie, puede funcionar como una cuestión de orden social, la gente
pues se casa por la iglesia, pero porque es una cuestión de orden social, pero realmente Dios... Una tradición. Dios ya no está, como tradición, está ritualizado, digamos. Sí, ¿no? como tradición. Está como una cosa ritualizada, pero vacía de significado. Nadie cree... Bueno, no, pero es que las tradiciones no están vacías. Bueno, no es poco como tradición, no es poco. Pero vamos, quiero decir que nadie deja de hacer algo por miedo a Dios en la sociedad. O sea, nosotros vivimos en sociedades laicas. Hombre, es una cosa de brocha gorda, ya no sé, pero vivimos en sociedades laicas, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿quién va a sustituir a ese Dios por sociedad? Pues alguien que lo ve todo. Esta es la cuestión. Dios te mira. Ya. Ahora, ¿será cuando llamas por teléfono te están mirando. Cuando caminas por la calle te están mirando. Pero mucho más que Dios, ¿eh? Sí, más que antes, Dios. Claro. Antes se despistaba un poco, pero ahora... No, es que Dios... Bueno, es que ahora es inmediato, te cae la multa, ahora... O sea, tú entras en Madrid Central con el coche y no metes el coche en un aparcamiento, que a mí eso me parece que es algo mágico, ¿no? Porque el algoritmo... O sea, tú entras con el coche y el algoritmo te deja en el centro de Madrid o en cualquier otra ciudad. El algoritmo dice, vale, entra, muy bien. Y si sales, dice el algoritmo, te va a caer una multa. Ahora bien, si tú te metes en un aparcamiento público o privado, pero de los autorizados, el algoritmo dice, bien. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Entonces ya te vas y no te viene la multa. O sea, el algoritmo sabe... O sea, el algoritmo es Dios. Que Dios será el algoritmo. Pero dado que... Bueno, es que solo hay que sustituir... Dado que en todas las sociedades complejas, si te he entendido bien, aparece el Dios prosocial. Sí, no, seguro. Es buena la especulación de qué sustituirá al Dios prosocial pues en las sociedades laicas. El algoritmo, en el marxismo, Marx pensaba que la historia avanzaba hacia una... Tenía una dirección. Sí, por supuesto, porque era direccionalista, determinista y tal, pero pensaba que se iba hacia la concentración de la riqueza. Había muchas formas en las que se podía llegar a producir la dictadura del proletariado o la revolución. El paraíso socialista. Sí, una de ellas era que, bueno, como las fortunas tienden a concentrarse, llega un momento en que solo quede una, entonces en ese momento se expropia y se ha acabado. Ya tiene el Estado toda la riqueza, ¿no? O sea, como se va concentrando es como las eléctricas. Pues ya cuando quede solo una, pues se expropia y ya es del pueblo. Así de simple. Bueno, pues con esto está pasando lo mismo. O sea, conforme a la información sobre uno cada vez es mayor, cuando llega un momento en el que haya una instancia que lo sepa todo sobre todos, pues ya está, eso es Dios. Dios es el algoritmo. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo sobre obviamente no sobre la existencia de Dios, pero sobre la existencia de algún tipo de orden superior? Llámalo como quieras, genética. Un relato. Un relato. O sea, que un plan. O sea, la cuestión es si todo obedece a un plan o no. O sea, el problema existencialista de la especie humana, nuestra presencia aquí, nuestras vidas individuales, ¿no? Todo esto forma parte de un plan cósmico o no. Si forma parte de un plan cósmico, nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida como especie, la historia de la Tierra, la de las civilizaciones, nuestra vida particular, individual, porque todo esto está dentro de un gran plan. Va a alguna parte, tiene un propósito. O no hay relato, no hay plan cósmico. Si no hay plan cósmico, pues entonces hay leyes de la naturaleza, hay procesos naturales. Yo creo que no hay plan cósmico. ¿Tú crees que no hay plan cósmico? ¿Juanjo? Vamos a ver. Yo creo con la cabeza que no hay plan cósmico, pero con el corazón no hago otra cosa que buscarlo. Es decir, yo creo que no hay plan, que la vida no tiene sentido, efectivamente, ¿no? Pero, claro, eso nos plantea un problema, ¿no? Que es, si la vida no tiene sentido, nosotros tenemos la obligación de dársela, tenemos la obligación moral de dársela. Es decir,
recuerda que a afirmación Dios ha muerto, alguien dijo, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y llegó, no sé si, la verdad es que no recuerdo si fue Sartre o quién fue, que dijo, no, es al contrario. Si Dios no existe, toda la responsabilidad es nuestra. Porque si Dios existe, tú puedes ser malo incluso. Porque hay un plan cósmico en el que incluso a lo mejor es necesaria tu maldad, ¿no? En el que tu maldad tiene sentido. Pero si no hay nada, entonces nosotros tenemos la obligación de hacernos cargo del sentido. Es decir, tenemos la obligación de hacernos cargo del sentido. Y entonces yo creo que fundamentalmente lo que busca un escritor es el sentido. Es una construcción, la construcción del sentido. O sea, no tanto la búsqueda del sentido, porque el sentido no existe y por lo tanto no lo vas a encontrar, sino como su construcción, ¿no? Ahora es muy duro, ¿eh? O sea, quiero decir, todas las teorías estas que aludía Arzuaga, de sentido, Gaia, en fin, el documental con la voz en off de Rodríguez de la Fuente que te dice que esto pasa para que esto pasa y este animal se sacrifica para que nada. Claro, todo eso es muy consolador porque dices, hay un orden, pero no hay un orden. El único orden parece ser que es el de adaptarse al nicho, ¿no? Mejor adaptado. No, que puede que no haya un plan cósmico, pero que haya una direccionalidad, ¿no? Por ejemplo, pues podría ser eso que se proclamó hace unos años, de que se ve llegado al fin de la historia, ¿no? Por ejemplo, la globalización, supongamos que es una dirección, no obedece a un plan preconcebido, no hay un guión, pero la dinámica de la desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, pues inevitablemente conduce hacia la globalización, claro, porque desde que inventas un aparato que te transporta, pues se aproximan las sociedades y hay tendencias, vamos a decirlo Pero así. son azarosas. Bueno, son productos de desarrollo tecnológico. Claro, son productos de lo que va ocurriendo. Sí, claro, entonces, pero y pueden ser a corto plazo, pero que pueden servir para los próximos siglos. O sea, quiere decir, cuando muchas veces se dice, bueno, es que entonces puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues no. Parece que en estas circunstancias y ahora mismo avanzamos hacia una globalización. Luego resulta que de pronto se vuelve... Hay fenómenos locales. Bueno, no, se vuelve al fin de la era unipolar, ha dicho Putin el día pasado, y la gente no le ha dado mayor importancia. Y yo creo que, de hecho, no va a ser así, y es simplemente el final de la Unión Soviética diferido, ¿no? Pero la idea que ha expresado este individuo de que se ha terminado eso de que, bueno, pues solo haya un tipo de sociedad en el planeta, que no, que va a haber varios tipos de sociedad. O sea, no varios bloques geopolíticos, o sea, varios modelos de sociedad. O sea, nosotros pensábamos que... ¿Pero eso quién lo ha dicho? Putin. No me he enterado. Pero... Bueno, ha dicho que se ha acabado el mundo unipolar. Él no está pensando en que haya naciones con diferentes intereses. Está pensando en modelos de sociedad, porque su ideal no es la sociedad democrática occidental, sino pues, la dictadura imperialista que él defiende. Pero quiero decir, la idea, estábamos convencidos de que solo iba a haber un tipo de sociedad. Pero solamente hay un tipo de sociedad, porque solamente hay un tipo de economía, que es la capitalista. Pero eso es lo que... Bien, entonces habríamos llegado a eso, a ese modelo, pero hay gente que se resiste, que dice que no, que puede haber diferentes tipos de sociedad. Eso en cuanto a la economía. Pero la economía La economía es capitalista, pero las sociedades pueden ser democráticas o no, por ejemplo, y son modelos distintos que al final terminan en lo económico, antes o después terminan en lo económico, pero no es lo mismo el modelo gran hermano que el modelo occidental. Entonces, pero que hace poco se ha producido, yo no le atribuyo a Putin grandes facultades intelectuales, pero quiero decir que es un pronunciamiento interesante, ¿no? O sea, se ha acabado eso de que todo el mundo es igual. Va a haber diferentes mundos, diferentes sociedades. Hablamos... No poderes,
que lo entiendo. Hablamos de dinero en el próximo episodio, pero déjame volver a la idea de Dios y respóndeme a esta pregunta, Juanjo. ¿Para ti sería más cómodo creer en Dios? Ahora no sé, pero mira, no hace mucho estuve en La Palma haciendo un reportaje sobre el volcán y allí estuve hablando con una volcanóloga que me estaba explicando cómo funciona un volcán y me estaba explicando las placas tectónicas y todo esto, en fin, que tiene su complejidad, sobre todo para alguien que no tiene la formación científica debida, ¿no? Y en un momento determinado se volvió, me miró y me dijo: es mucho más fácil creer en Dios. Y yo se lo digo también a veces a Arzuaga, cuando hablamos del origen de la vida y tal, digo, mira, es más verosímil la Biblia. Es decir, yo creo en lo que me dice, pero el relato bíblico es más verosímil como explicación de un mundo que el relato científico. Sin embargo, el auténtico es un relato científico. Entonces, para mí sería más consolador que hubiera un Dios y que hubiera otra vida donde nos encontráramos y seríamos felices y tal, y yo volviera a ver a mis padres y a mis hermanos, pero ya en otra dimensión, sin rencores, sin odios y tal. Oye, pues no pinta mal. ¿Qué quieres que te diga? Donde todo es un estado de felicidad permanente, no pinta mal, pero eso ya para mí es irrecuperable, ¿no? Yo creí en eso, claro, porque me eduqué ahí y además creí muy profundamente en eso, porque mi padre era muy creyente, porque hay muchos creyentes, digamos, de madera, o que es una cosa de tipo social. Tenía razón. Pero ya eso es irrecuperable. Ahora, ¿sería bonito? Sí, sería bonito. ¿A ti qué te hace pensar cuando te encuentras con alguien que cree profundamente en Dios? Bueno, hay muchas cosas que es interesante en relación con lo que estamos hablando, pero, por ejemplo, la idea de la otra vida tenía mucha conexión con el sentido, el instinto de la justicia. O sea, no tiene sentido que haya otra vida si no es para hacer justicia. Para hacer justicia. Es decir, al pobre se le ha dicho siempre, o al que parece en justicia, que bueno, que eso es temporal, que hay otro mundo, habrá un juicio y todos los que, pues, y todos los pobres y todas las víctimas estarán al lado de Dios, y los poderosos de esta tierra, que tanto han disfrutado y presumido y han sido tan, no sé, poderosos y demás, pues serán castigados. Entonces, ese sentido de la justicia también dan ganas de creer en eso, ¿no? Claro, eso... Es decir, no está mal que haya otra vida para que por fin alguien ponga las cosas en orden, ¿no? En mi infancia... O sea, esta idea de que, bueno, vamos a ser todos felices un momento, ¿no? Que eso pesaba mucho en el sentimiento religioso. O sea, que yo he sido toda mi vida un desgraciado aquí, he sufrido otra clase de injusticias. Pues me voy a vengar. Me voy a vengar, ¿no? Pero bueno, luego hay una eternidad por delante, tú ríete ahora, que reirá mejor el último, ¿no? Ya veremos en otra vida cuando te presentes ante Dios y te juez y le cuentes que tú eres muy importante, ¿no? Dile a Dios, usted no sabe con quién está hablando, ¿eh? Eso está tan arraigado. Bueno, quiero decir, cuando me has hecho esa pregunta tendría que matizar, ¿eh? No soportaría la existencia del infierno, del purgatorio, quiero decir. Bueno, para nosotros no, pero... no, hombre, para mí de luego no. No, pero ni siquiera, no, pero ni siquiera para los magos, fíjate. Bueno, no, porque me parece excesivo. Que se quemen es demasiado, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, que se lo diga al juez me parece, supremo, ¿no? Yo suprimiría el infierno, el purgatorio... Todos iguales. Sí, porque ya todo está perdonado, está bien, ¿no? En fin, pero bueno, la cosa está tan arraigada que cuando se decía, yo no sé si tú te acuerdas, Arzuaga, porque no sé, que se decía que si tú comulgabas los 9 primeros viernes de mes seguido, una vez en tu vida. ¿De mes? 9 primeros viernes de mes seguidos. Si tú comulgabas esos primeros
o conseguías hacer eso. Joder, que enero, no fallar. febrero, Pero marzo. seguidos, tenían que ser seguidos. Vale. No, si te saltas uno, ya tienes que empezar de nuevo, ¿no? Pero si tú conseguías hacer eso, aunque fueras muy pecador, en el último momento de tu vida tendrías la oportunidad de arrepentirte y no ir al infierno, aunque hubieras sido muy pecador, ¿no? Y yo recuerdo habernos hecho por si acaso. Hombre, es un buen compromiso. Hechos. Es un buen compromiso, merece la pena, ¿no? Yo los tengo hechos. Os animo. No, pero no, por si acaso. No, bien. Pero no te va a servir. ¿Tú no te acordabas de eso? No, porque eso yo creo que no, a mí no me lo explicaron. No te va a servir de nada, ¿eh? O sea, quiero decir que... ¿Puedo contar una historia? Sí. No, una cosa graciosa, porque tampoco, o sea, no se puede ser tampoco arrogante desde ninguna postura. Y entonces tampoco es del ateísmo, y con respeto a los demás, y displicente. Hay una anécdota que es que estaba Napoleón con el general Murat, que era, pues, era un gran general francés, que estuvo aquí en el 2 de mayo, por cierto, general Murat, y pues, muy guapo, y estaba encantado de haberse conocido, ¿no? Entonces vieron pasar a un cura, y le dijo a Murat, a Napoleón, le dice, pobre hombre, se cree que hay otra vida, ¿no? Y le dijo a Napoleón, mira, si no hay otra vida, a ese cura no le va a pasar nada. Pero como la haya, vete preparándote. Hay un científico francés muy importante, creo que ya muerto, no recuerdo cómo se llamaba, que creía en Dios, que compatibilizaba la idea científica, ¿no?, con la creencia en Dios. Y alguien le preguntó un día, oiga, ¿usted cómo puede compatibilizar esas ideas que son incompatibles? Y contestó, porque prefiero el misterio a absurdo. Está bien, está muy bien. Gonna tell you about the jumping jive. Jim jumped the jumping jive. Cat's gonna beat out the smelling jive. Beat it out on the middle side. Hemos empezado hablando de sexo en este episodio. Estamos en el Hotel de las Letras, cómodamente sentados, para no estar en un estudio de radio, que es mucho más frío. Déjame acabar con una pregunta, cualquiera de los dos que me lo explique. ¿Qué le pasa al escroto del elefante del duque de Alba? Que no debería estar ahí, no debería existir. Que cuando hicieron la taxidermia, los hermanos Benedito, que eran unos genios, pues no tenían ningún modelo delante, le pusieron escroto. Y los elefantes tienen, los testículos tienen internos, no tienen escroto, tienen una bolsa. Vaya falla, ¿no? Bueno, hombre, ese elefante, está muy bien hecho. Ese elefante que está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid tiene además una leyenda, y es que en todas las exposiciones temporales que hay, sea de lo que sea, aparece el elefante. Se justifica como si es una exposición sobre insectos, se pone el elefante para que veamos la diferencia de tamaño entre un gran mamífero y tal. Y la cuestión es que el edificio se construyó con el elefante dentro y no cabe por ninguna puerta, de manera que no se puede sacar. Gonna tell you about the jumping jive. Jim jumped the jumping jive. Cat's gonna beat out the smelling jive. Beat it up. Cadena SER. La radio.